bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu de Dios. El conocimiento del Espíritu de Dios nos lleva a tener muchas revelaciones de lo que nunca antes se habían conocido, por razón que todo se vio en un término material, en un término humano, en un conocimiento de carne. Así se identifica conforme el conocimiento del Espíritu. Hemos venido hablando cosas espirituales, como por ejemplo, que los cielos, la tierra, la luz, el día, las tinieblas, no son cosas físicas, son cosas que dependen de la enseñanza y de la palabra espiritual de Dios para el entendimiento de los escogidos, de los dioses, de los espíritus de los justos hechos perfectos. Hemos venido hablando del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad lo anuncia Jesús de Nazaret, que va a haber un día en que va a venir ese Espíritu. Y cuando venga ese Espíritu, se van a aclarar muchas cosas. O sea, ese Espíritu es el conocimiento doctrinal que se está impartiendo a través de este púlpito y que se conoce como el Ministerio Internacional del Dios Vivo. Todo lo que aquí se habla es puramente espiritual. Repetimos, no trata con conductas humanas, con enseñanzas de comportamientos ni de defectos, sino solo un aprendizaje. En esta oportunidad vamos a tener una enseñanza que viene en la misma línea, en el mismo ángulo. Se llama el amor de Dios. El amor de Dios es algo que no se había conocido. ¿Por qué? Porque todos tenemos una idea de lo que es el amor. Y hay varias definiciones, si usted quiere investigarlo, pero no vamos a perder el tiempo en ver ese amor que es amor de caricias, amor de contacto, amor de beneficios. Se enseñó que Dios al Hijo que ama, lo tiene cómodamente, económicamente bien, lo tiene con beneficios, y todos han querido esos beneficios y lo conocen como el amor de Dios. De hecho, se conocen muchos personajes bíblicos que fueron abundados. Conocemos la vida de Abraham, conocemos la vida de Salomón, la vida de muchos escogidos de Dios que tuvieron beneficios económicos, y la gente le gusta esas historias, y muchos quisieran ser como Abraham, quisieran ser como Salomón y quisieran tener una sabiduría, pero en realidad que sea de acuerdo a sus pensamientos humanos carnales. Cuando nosotros tenemos una enseñanza de Dios, aquí nos menciona cómo es que funciona el amor de Dios. Aquí no es para que la gente se agrade conforme lo que está oyendo, porque es algo que nunca había conocido. Y hoy vamos a hablar del amor de Dios. Si Dios es espíritu, entonces ¿de qué forma nos va a poder amar? O sea, hay que pensar en eso. A Dios nadie le ha visto jamás ni le verá jamás, porque Dios es espíritu. Entonces, si Dios como espíritu amaba a su Hijo Jesucristo, ahora vamos a ver nosotros qué clase de amor era la que recibía, en este caso, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un hombre. El Cristo era la enseñanza doctrinal que venía de parte de Dios. Y en esta oportunidad, nosotros, conociendo el amor de Dios, vamos a tener algunas lecturas bíblicas donde vamos a ver cómo se asocia o cómo es asociado el conocimiento del amor. Y nosotros sabemos en realidad que Dios
siempre ha amado a sus hijos y ha querido lo mejor para ellos. Y cuando Dios nos ama, entonces es cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos muestra su conocimiento, porque con el conocimiento de Dios nosotros vamos a tener una vida totalmente distinta. De hecho, Jesús de Nazaret lo dice: hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Quiere decir que cuando venga el Espíritu de Dios, nosotros vamos a ser una nueva criatura, vamos a tener un nuevo nacimiento. O sea, nuestra vida comienza desde que el conocimiento espiritual de Dios llega a nuestra mente. Entonces el amor de Dios no se conocía sino hasta que se manifiestan los hijos de Dios. O sea, lo mismo que pasaba en la relación de Jesús de Nazaret y el Padre, que era Dios mismo, eso mismo vamos a tener nosotros a través de un conocimiento. Y vamos a leer, como les decía, algunas partes y con el entendimiento del Espíritu. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que las enseñanzas de Jesucristo nos iban a llevar a tener paz para con Dios. Dice el verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos un conocimiento. La palabra gloria significa conocimiento. Por eso dice que las enseñanzas espirituales van de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. O sea que conforme pasan los años, el conocimiento de Dios para sus escogidos va mejorando en cuanto a la sabiduría y se va perfeccionando en cuanto a ese conocimiento. Entonces, dice aquí: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que la gloria de Dios iba a venir, y mientras llegaba eso, nos gloriábamos en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ahora dice el 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Quiere decir que el amor de Dios llega a nuestra mente por el conocimiento espiritual. Es bien sencillo. Aquí está escrito y de esa manera es que se interpreta espiritualmente. Dice el verso 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vamos a explicar claramente cómo se interpreta la muerte de Cristo como beneficio para los hijos de Dios. Verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora vamos a interpretar perfectamente lo que quieren decir estos versículos.
cuando Jesús de Nazaret muere en la cruz, era una figura para que el entendimiento de las enseñanzas del Espíritu nos fueran fáciles. ¿Por qué? Porque la muerte que nosotros íbamos a llevar no iba a ser física, sino iba a ser en la mente. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, dice, llevando la muerte por todas partes, era el conocimiento de que la muerte de Jesús de Nazaret, siendo figura, nosotros íbamos a morir juntamente con Él, para que juntamente con Él íbamos a resucitar. Quiere decir que si Jesús de Nazaret no muere y no resucita, ¿con qué se iba a tomar como ejemplo la predicación espiritual? Ahora lo que está diciendo aquí es puramente espiritual, que nosotros, por la muerte de Jesús de Nazaret, ahora nosotros tenemos el beneficio del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tomando esa muerte como ejemplo, viene el conocimiento espiritual a nuestra cabeza. Como dice allá, el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Quiere decir que cuando nosotros entendemos la doctrina de la gracia, que era la doctrina que nos llevaba para la salvación, la doctrina que nos enseña cómo nosotros tenemos que morir. ¿Por qué? Porque si morimos, también vamos a resucitar. Así está escrito. Hay un verso que dice, si morimos con Él, juntamente con Él seremos resucitados. Entonces, quiere decir que la doctrina era la sangre de Cristo, no era una sangre física. Y ese es el error, ese es el problema. Hay muchas calcomanías que andan en los buses que dicen, este bus está cuidado con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es para cuidar nada, menos bienes materiales. O sea, ahí es donde reina la ignorancia. Para que nosotros salgamos de esa ignorancia, tenemos que entender en realidad qué era lo que significaba la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una doctrina que representa la salvación cuando nosotros entendemos por qué murió Jesús de Nazaret. Ahora nosotros nos damos cuenta que tenemos que morir, tenemos que resucitar, y este es un proceso en el conocimiento del Espíritu. Nosotros morimos, nosotros resucitamos, ahora vivimos de nuevo, somos nuevas criaturas, porque la enseñanza doctrinal ha hecho esto. Nos ha llevado de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de sabiduría en sabiduría. Hace unos años nosotros no conocíamos nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque conforme a la historia tenía que venir la gracia, donde íbamos a morir, y tenía que venir la transformación, donde nosotros íbamos a resucitar. Pero después de la transformación, después de resucitar, entramos en una nueva vida, en una vida nueva. O sea, en la transformación no estaba la vida nueva. Ahí estaba el proceso de la resurrección de los muertos. Ahí estaba el proceso de la transformación. Ahora que nosotros tenemos una nueva vida, que somos nuevas criaturas, que somos hombres nuevos, como dice ahí en Efesios, el hombre nuevo creado según Dios. ¿Cómo creó Dios ese hombre? Por una información. Y esa información que sirve para crear al hombre nuevo, para educarlo, para enseñarlo, para llevarlo en conocimiento, eso se llama el amor de Dios. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque para entender nosotros los términos doctrinales, vamos a tener que leer unos versículos. Vamos a ir rápidamente a Hebreos, en el capítulo 9, versículos del 7 al 14. Y aquí vamos a ver algo más claro. Hebreos, y lo voy a leer rapidito y después voy a dar una explicación de esto. Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Quiere decir que estas prácticas religiosas eran las que se practicaban en un tiempo, y de eso es que come y vive la religión, de esas prácticas, de esos símbolos. O sea, las procesiones, la práctica de la hostia, la práctica de todo eso, esos son rudimentos carnales, porque cuando llega la sabiduría se da cuenta que esto para nada sirve, sino que era porque ellos creían que ahí limpiaban sus conciencias de pecados. Por eso hay muchos ahora en día que están felices que las procesiones van a tener nuevamente vigencia, porque en eso creen, ahí está puesta su confianza, su esperanza. Pero vamos a leer lo que dice el 11. Pero estando ya presente Cristo, que es una información, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando uno entiende el proceso de lo que hizo Jesús de Nazaret, entonces se da cuenta del beneficio que recibe cuando la información llega a su mente, cuando la información llega a su cabeza. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, aquí está la información, la sangre de Cristo es una doctrina mediante el Espíritu. Espíritu es enseñanza, conocimiento, y la sangre de Cristo, entonces entendemos que es una información. Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Del 7 al 14 vamos a leer. Quiere decir que la sangre de Cristo va a limpiar nuestras conciencias de pecados, porque es un conocimiento, pero allá se hacía una práctica, allá se hacía unos rudimentos, unas prácticas religiosas que cuando llega la sabiduría y el conocimiento no se practican más, porque el conocimiento viene por medio de Cristo. O sea, cuando se entiende lo que era el beneficio de que Cristo ya había muerto y había resucitado. Entonces, esto tiene que ver con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios manifestado en sus hijos les limpia la conciencia. Nosotros que somos hijos de Dios ya no tenemos mala conciencia, no tenemos conciencia de pecado. Porque la palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Y nosotros cuando recibimos la información del Espíritu, no estamos separados más de Dios, sino al contrario, somos enseñados por Dios. Y cuando somos enseñados por Dios, el amor de Dios se manifiesta en nuestras mentes. Es bien sencillo de entenderlo. O sea que la información hace que usted no tenga mala conciencia. No tiene usted por qué andar cargando nada, ni andar haciendo penitencias de nada, sino simplemente entender, creer que esto ya fue hecho. Eso lo hizo Jesús de Nazaret. Y después se lo informaron. Y cuando se lo informaron, dicen usted, bueno, ¿qué beneficio tengo? Ahora estoy unido a Dios. Por eso dice allá en Corintios 5:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Jesús de Nazaret lo decía.
para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. O sea, Jesús de Nazaret no tenía pecado porque él no estaba separado de Dios. Jesús de Nazaret estaba unido a Dios por medio del Espíritu. Y ahora si nosotros estamos unidos a Jesús de Nazaret y unidos a Dios por medio del Espíritu, tampoco estamos en pecado. Eso es bien sencillo de entenderlo. Que a algunos no les conviene porque se le viene el negocito para abajo, eso es otra historia. Porque un pastor que ha engañado a la gente con pecado y arrepiéntase y mire, haga esto, haga lo otro, haga aquello, ahora les viene a decir, fíjense que yo los engañé y no es así. Hay que tener pantalones para hacer eso. Así que el conocimiento es el amor de Dios derramado en nosotros. Vamos a ir ahora rápidamente a Hebreos, capítulo 12, versos de 5. Aquí estamos. Hebreos 12, 5 al 8. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, voy a repetir esto de nuevo, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien Dios o a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice que Dios al hijo que ama, a ese corrige, disciplina, azota. Pero esto no es físico. Esto es por medio de la doctrina, por medio del conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí nada hay material, aquí nada hay de lo que se ve. Aquí donde le duele es dejar las prácticas, dejar las cosas que por costumbre nosotros tuvimos, pero entendemos ahora que ya no son buenas. Que eso nos lleva a tener mala conciencia, nos lleva a tener un conocimiento, una doctrina de carne, cosa que ya no va, cosa que no debería de existir ya en la mente de todos. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía aman la religión. Y repito lo que Jesús de Nazaret dijo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso les repito, es necesario que esta palabra de una u otra manera, les vuelvo a repetir, si hay que darle like, si hay que darle me suscribo, si hay que darle me encanta, si hay que darle no sé qué más cosas, hay que hacerlo para que esta palabra corra y que vayan apareciendo los que quieren dejar esas prácticas religiosas. Esto es bien sencillo. Lo que pasa es que, repito, se pierden beneficios. Se pierden amistades. ¿Por qué? Porque donde está la religión está el billete. Hasta en los medios de comunicación. Bueno, vamos a continuar. Entonces nos damos cuenta que Dios al hijo que ama de esa disciplina. Y no nos vamos a entretener ahí por razón de tiempo. Colosenses capítulo 2. Versos 2 y 3. Este creo que lo leímos ya anteriormente. Dice: para que sean consolados sus corazones, sus mentes, unidos en amor. ¿Qué es unidos en amor? Mantener la unidad del espíritu, unidos en el conocimiento. No puede alguien pensar una cosa y otro otra cosa, porque todos son enseñados por el mismo Dios. Ahora, cuando todos tienen diversa enseñanza, entonces es por razón. Cuando tienen diversa enseñanza es porque hay razón, porque son doctrinas de hombres. O sea, un hombre quería de una forma, otro hombre creía de otra, otro creía de otra,
Y así se han formado más de 5.000 religiones y todos están separados, pensando diferente. Pero en la unidad del Espíritu no pasa eso, todos unidos en amor. Dice claro, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, una doctrina, una sana doctrina del Espíritu le limpia la conciencia, le muestra el amor de Dios. El amor de Dios hace que usted no vuelva más a tener temores en cuanto a su relación con Dios. No, si usted camina confiado, si usted camina seguro, es porque tiene una doctrina que es dada de Dios. Y el amor de Dios está en usted, como está en mí, como está en muchos bendecidos con los que yo he tenido contacto por teléfono, que me llaman y a veces me preguntan algo o platicamos respecto a situaciones siempre en el término doctrinales. Entonces, quedamos claros pues que el amor de Dios viene por medio de la información. Por eso es que dice que el discípulo amado era Juan, el discípulo amado de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret a él le compartió todo lo que Juan dejó escrito ahí. O sea, aquí no está hablando de ningún contacto físico, que Jesús abrazaba a Juan y venite Juan y que con Juan compartía. No, está bien claro. Lo que Jesús le daba a Juan era una información que tal vez no le daba a otros, porque de hecho no la pusieron. Pero vamos a continuar entonces. Para terminar, vamos a ir al Salmo 91, un salmo que mucha gente hasta se sabe de memoria y que comienza así, pero no lo voy a leer todo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Y bueno, ahí sigue diciendo. Vamos a leer del 14 en adelante. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, su conocimiento, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué hacía el amor de Dios? Mostrar la salvación, darle el beneficio. Allá en Isaías y en los profetas dice que Él enjugará toda lágrima de sus mejillas, de sus ojos, y que los llevará en campos de reposo. Todo esto es figura. Usted va a llevar una vida tranquila, con paz. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo, no otra cosa. Ahora, si vienen añadiduras, que de eso vamos a hablar, que es la prosperidad, y la vamos a hablar por razón de que algunos bendecidos me han comentado que tienen la inquietud de sembrar, porque también la siembra es bien importante para la prosperidad del creyente. Pero eso lo vamos a tratar en otra oportunidad. Yo creo que por el momento hemos terminado. Esto es todo, hasta la próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el amor de Dios. Bendecidos con toda bendición.